Buenas tardes, nos encontramos con José Ignacio Chauvin, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano. Bienvenido. Muchas gracias. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el caso de red de corrupción en Petroecuador. Para iniciar, la red de corrupción en Petroecuador y la refinería de Esmeraldas preocupa a todos los ecuatorianos. Según la publicación del diario El Universo, con título "Persisten dudas por gestión de la Fiscalía en caso de Carlos Pareja", sobre lo que pasó entre el 26 de septiembre que llegó el documento de Panamá a la Fiscalía y el 29 que lo recibieron los fiscales, mientras Pareja salía del país a las 3 a.m. del 28. Chiriboga argumentó que estos trámites administrativos son burocráticos y que no es todo como funciona inmediatamente. ¿Considera usted que las investigaciones fiscales no daban argumento suficiente para proceder antes? Bueno, yo viví un procedimiento un poquito más rápido cuando se perseguía temas ideológicos. Creo que sí podían haber procedido mucho más rápido. Esto no fue un tema que no se supiera. Yo creo que fue denunciado antes, que no hubo un proceso de investigación serio. Creo que hay responsabilidades políticas y creo que hay responsabilidades de negligencia en la Fiscalía. El día 12 de noviembre el diario El País publicó: Pareja Yannuzeli y su pupilo Alex Bravo estaban en funciones cuando el portal Focus Ecuador empezó a publicar las denuncias de corrupción en el interior de la petrolera, y renunciaron los dos casi simultáneamente, en mayo pasado, argumentando problemas de salud y personales, pero a la hora de las detenciones solo se localizó a Bravo, que fue acusado de enriquecimiento ilícito y cohecho. Pareja Yannuzeli había salido del país al igual que la mayoría de sus colaboradores y familiares. Según su criterio, ¿existió filtración de información dentro de la Fiscalía que puso en alerta a Yannuzeli? No podría afirmar eso porque no tengo pruebas y hay que afirmar cosas con pruebas. Yo no creo mucho en la filtración de temas en la Fiscalía, más bien creo que los mismos medios de comunicación filtraron la noticia. Y dos, si se refiere al diario El País de España, pues habría que pensar 10 veces antes de creer la mitad de lo que publica. Por otro lado, el diario La Hora, en su publicación del día 21 de noviembre, señala que Girbra S.A. es la ficha clave, una empresa cuyo total de acciones pertenece al exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, actualmente en manos de la justicia. Fue constituida el 3 de octubre del 2011 y el presidente es Iván Rueda Salazar, padrastro de Bravo, el 2011, perdón. El tesorero Iván Guerra Carrera, contratista de Petroecuador con su empresa Total Energy. Y la secretaria es Yelis Herrera, esposa de Bravo. Alex Bravo trabajaba en Petroecuador desde el 2016, pero en el mes de abril renunció voluntariamente aduciendo asuntos particulares. El patrimonio de Alex Bravo pasó de 24.000 a 670.000 en los últimos 3 años de trabajo dentro de la estatal petrolera, según reportó él mismo en las 4 declaraciones juramentadas de bienes que ha presentado a la Contraloría General del Estado. ¿Considera usted que la Contraloría debió iniciar las respectivas investigaciones luego de que Alex Bravo supuestamente declaró este crecimiento de su patrimonio? Habría que buscar, yo no soy experto en el tema legal patrimonial, por decirlo de alguna manera. Pues no sé si rompe los parámetros que tenga la Contraloría. Si es que rompería esos parámetros, evidentemente sí debió haber sido investigado solo por el hecho del informe. El día 12 de noviembre el diario El País de España, en su sección internacional, hizo pública una nota periodística que mencionaba: ahora Calvo Piña fue capturado en su domicilio de Quito, también acompaña a Bravo en el presidio. La Fiscalía lo ha señalado como la cabeza de la red de corrupción. En su casa aparecieron $600.000 que estaban ocultos hasta en el techo falso de la propiedad. Para mover el dinero había creado 6 empresas offshore en Panamá y hay evidencias de que recibió al menos $12.000 millones. A su criterio, el gobierno debió realizar investigaciones a Calvo Piña y demás funcionarios que habían sido vinculados con esta red de corrupción antes de asignarles altos cargos en la estatal petrolera. Primero son 12 millones, no 12.000 millones, porque decía sería medio presupuesto del Estado. Sí, perdón. Primero, Calvo Piña fue muchos años gerente de Petroecuador.
y si el gobierno no hubiera investigado, no hubiera llegado a su casa y no hubiera capturado el dinero. O sea, yo creo que hay que ser mucho más objetivos cuando uno afirma determinadas cosas, como responsabilizando de todo acto a un gobierno. Yo creo que son personas puntuales, responsables de los hechos penales, y que hay que perseguir el delito en todas las instancias y sin importar nombres y sin importar cargos. Creo que sin una investigación nunca hubieran llegado a la casa del señor Calvo Piña ni hubieran recuperado parte de ese dinero. Esta investigación se la atribuye Fernando Villavicencio, dice que él fue el que empezó la investigación y no el gobierno. Puede ser que Fernando, que es conocido y fue mi amigo durante muchos años, muy solidario en la causa de la lucha por los Restrepo, por la familia Restrepo. Lo conozco personalmente, Fernando, lo considero bastante. Creo que está equivocado en el ámbito político, creo que él tiene mucha información, es un sagaz investigador, pero el Estado tiene instituciones y debemos los ciudadanos exigir a las instituciones que se den las investigaciones policiales, más allá de quién se atribuye a haber dado el primer paso en una denuncia. La denuncia no es prueba. La prueba en derecho tiene que ser sustentada por las entidades correspondientes a hacerlo. Como es de conocimiento público, el vicepresidente de la República tiene encargado todo el sector energético. ¿Considera usted que la responsabilidad política en este caso la tiene el vicepresidente? En mucha parte sí, absolutamente de acuerdo. Creo que hay una responsabilidad política altísima del señor Glass. Él es el responsable de los sectores estratégicos del Estado, donde el tema petróleos es parte de ello, y es, sin lugar a dudas, el responsable político de este escándalo. Fernando Villavicencio, periodista investigativo y activista, manifiesta que en una entrevista realizada en Teleamazonas por Janet Inostroza, que él venía denunciando la corrupción en Petroecuador hace casi un año. Villavicencio en el año 2010 habría presentado una petición a la Contraloría para que se realice una auditoría al proyecto de rehabilitación de la refinería estatal de Esmeraldas. El 17 de octubre, en una entrevista realizada en Teleamazonas, Villavicencio manifestó que el informe de la Contraloría había alertado ya de algunas irregularidades, pero es recién en este año que toda esta red de corrupción sale a la luz. Desde su punto de vista, ¿por qué si Villavicencio sabía todo esto no presentó la denuncia certificando con pruebas todo lo que ocurría? Porque no las tenía, primero, y porque dos, Villavicencio, aparte de tener algún tipo de información y ser un sagaz investigador, lamentablemente está haciendo un tipo de política que intenta tomar este tipo de afirmaciones para fines electorales. No nos olvidemos que el mismo Villavicencio acusó al presidente de la República de haberse autosecuestrado el 30 de septiembre y eso hace perder muchísimo peso a sus afirmaciones. Hay cosas que pueden ser verdad, que denuncia el señor Villavicencio, y hay cosas que se ha demostrado que no son así. Entonces su denuncia también pierde bastante peso. ¿Podríamos pensar que tal vez esto es por la candidatura que Villavicencio quiere en las próximas elecciones? Yo creo que lamentablemente el sector opositor a este gobierno se ha dejado ganar del odio y están levantando una propuesta o una alternativa basada en el odio a Correa y no a una propuesta del cambio que ellos promueven. O sea, uno no escucha las propuestas de ellos, sino el odio a Correa y el ataque al gobierno. El presidente de la República, en una entrevista realizada por Andrés Carrión en Teleamazonas, manifestó que los 180 millones con los que se decía se podría lograr la rehabilitación de la refinería solo eran para el mantenimiento de la misma. La repotenciación se habría planificado con 3.000 millones y que finalmente se la hizo con alrededor de 1.200 millones de dólares. Pero Villavicencio manifiesta también en una entrevista realizada en Teleamazonas el día 17 de octubre
que según un supuesto informe de la Contraloría, los 180 millones de dólares eran ya para la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, no para el mantenimiento, y que la cifra inicial habría sido 127 millones, pero que hasta el 2011 ya se habría gastado 855 millones. El presidente también manifestó que no había sobreprecios, pero también en un informe que dice tener Villavicencio de Contraloría se señala que existió un incremento del 400% en los contratos. Según estos datos, Villavicencio dice que se gastaron 2.200 millones y no 1.200 como lo afirma el gobierno. Con toda esta información, según su criterio, el gobierno debió haber imputado a los miembros de las comisiones de contrataciones en el caso de la refinería de Esmeraldas. Yo creo que están investigados todos, primero. Segundo, no porque lo diga Villavicencio es cierto. Tercero, es fácil hablar sin dar sustento. O sea, en una pregunta anterior, ustedes mismos lo afirman, no presentó nunca una prueba. Es decir, que se han gastado 2.200 millones en la refinería sin presentar una sola prueba es grave. Entonces, yo no soy técnico en el ámbito petrolero, entonces no podría dar un criterio sobre cuánto costará la refinación, la repotenciación de una refinería. Lo que sí puedo garantizarle es que la refinería de Esmeraldas, como la de Chuchupindi, estaban en condiciones absolutamente deplorables y donde las pérdidas negras eran tan grandes, el robo de combustibles era tan grande antes de este gobierno que eran pérdidas brutales para el Estado. Ya, el día jueves 13 de octubre el diario La Hora publicó: Fernando Villavicencio, activista que denunció hace 8 meses los supuestos hechos de corrupción, recuerda que estas y otras personas son las que constan en su denuncia, entregada a la Contraloría General. Dice que faltaría por vincular a los dueños de la empresa Tecnoazul, que son muy cercanos al gobierno, y para Villavicencio también falta por investigar al actual ministro de Hidrocarburos, José Icaza Romero, que fue parte del grupo de Pareja. ¿Piensa usted que se realizará investigaciones a esta empresa y a José Icaza, actual ministro de Hidrocarburos, o todo quedará en las personas ya investigadas? Las preguntas fueron realizadas antes de que el presidente pidiera la renuncia a todos los ministros. Mira, primero yo creo que se va a investigar absolutamente todo. No solo ahora, esto va a ser un tema que va a estar por algunos años en proceso de investigación, vinculando nuevas personas. Por ahora se estipula lavado de activos en algunos casos, se estipula otro tipo de delitos, pero hay un delito que no prescribe, que se llama peculado, y que en algún momento tendrá que ponérselo sobre la mesa y ver la forma de vincular a quienes hayan estado involucrados en este tema del perjuicio al Estado con ese delito. Ya. Durante el enlace sabatino 499, Correa tachó de basura y chismografía la publicación de diario La Estrella de Panamá sobre la existencia de un supuesto expediente secreto en el cual se indicaría que hay un informe de las autoridades panameñas que involucra al vicepresidente Jorge Glass y que el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, habría estado allí tratando de impedir que ese informe se filtre. Correa exigió en este mismo enlace a quienes hicieron eco de esta publicación en el Ecuador a que demuestren que el vicepresidente está involucrado, y por su lado Jorge Glass envió una carta al diario panameño exigiendo una disculpa o exigiendo se presenten pruebas sobre esto. También dijo que de no hacerlo presentaría su denuncia en Panamá. ¿Piensa usted que de alguna manera se quiere perjudicar la honra de Jorge Glass con fines netamente electorales, dado que las elecciones están próximas? A ver, yo estoy absolutamente convencido de eso. Eso no quiere decir que Jorge Glass no tenga responsabilidad política en el hecho. Cuando uno se equivoca nombrando un colaborador, es uno el responsable político de lo que este colaborador hizo, no así en el ámbito penal, ni civil siquiera. Pero yo creo que tanto el diario El País de España, el diario Estrella de Panamá y cadenas mediáticas de las grandes oligarquías de los países latinoamericanos
orquestan una campaña sistemática en contra de los gobiernos progresistas de la América Latina. Y estos hechos les dan combustible para esa ofensiva mediática contra los gobiernos progresistas. Creo que La Estrella de Panamá no es un diario creíble, no es algo con lo que podamos ni siquiera debatir medianamente, con mediana seriedad un tema. Es parte para mí de un proceso que va más allá de los nombres de Jorge Glass, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Evo Morales, Daniel Ortega, Fidel. O sea, es una ofensiva orquestada por una de las armas preferidas de la gran oligarquía del imperio americano, que pretende, con esta guerra mediática, generar los golpes blancos. En eso estoy absolutamente claro y eso no me hace perder el hilo del proceso político. Esto no quiere decir, y eso tiene que quedar muy claro, eso no quiere decir que justifiquemos para absolutamente nada los actos inmorales y los actos que afectan directamente a las arcas del Estado ecuatoriano. Es un tema totalmente diferente. Nunca vamos a dar cabida a las afirmaciones de estas agencias que más allá de noticias son agencias de desestabilización de los gobiernos progresistas. Dilma, sin haber cometido delito alguno, fue destituida ilegal e inconstitucional e inmoralmente del gobierno brasilero por medios como el que usted nombró. Actualmente Villavicencio se encuentra prófugo, tiene una orden de prisión por haber filtrado información reservada. Algunos dicen que también es porque es perseguidor político. En el portal Cuatro Pelagatos, en una entrevista que le hacen a su esposa, dice que ella no puede ni siquiera salir a la tienda ni tener una vida normal porque los están grabando en cada instante. Esto es legal y Fernando Villavicencio no debió haber filtrado esta información. Mira, quizás esto entorpeció un poco las acciones del gobierno. Yo creo que los ciudadanos tenemos determinados derechos y deberes, y entre nuestros deberes está estar dentro del marco legal. Si uno comete una infracción a la ley, hay una consecuencia. Yo no sé si Fernando haya cometido un acto ilegal, pero eso tiene que decirlo un juez. Y segundo, no está en etapa ejecutoriada, todavía está en una etapa de un proceso, todavía no está ejecutoriado. Y hay muchas instancias todavía en el ámbito judicial. En lo humano, porque lo conozco su familia, siempre me doldrá que Fernando esté en un momento difícil. En lo político estamos con un océano pacífico de diferencias, en lo ideológico más. Creo que Fernando, al haber sido un activista de izquierda, uno de los fundadores de la nueva etapa de Pachacuti, uno de los fundadores de la Coordinadora de Movimientos Sociales que luchó contra el señor Abdalá Bucaram, uno de los que luchó contra el gobierno nefasto de Yamil Maguad, en el cual luchamos juntos con Fernando. Verlo ahora al lado de los que provocaron ese feriado bancario, defendiendo a ese mismo grupo con el que contraluchamos, también causa dolor, también causa una impresión bastante negativa de lo que hoy es Fernando. Independientemente de eso, desde el lado humano, te reitero, yo siempre tendré un abrazo para Fernando
y en especial para su familia. Ahora, yo creo que en esas épocas a nosotros nos perseguían brutalmente y yo no veo una persecución, lo que veo es a una persona, veo una persecución a un delito. Y de lo que se refiere el juicio no tiene nada que ver con esta denuncia contra Ecuador, es sobre un mail personal de una persona de alto rango del gobierno que fue filtrado por ellos. Entonces eso sí es un delito. Y por ser Fernando Villavicencio y por haber denunciado no quiere decir que pueda incumplir la ley. Después de todo esto, la gran pregunta que creo que todos los ecuatorianos nos estamos realizando en este momento es si habrá la manera de lograr que todo este dinero se recupere. Para eso necesitamos reformar leyes y para eso necesitamos en la Asamblea gente que sea capaz de cambiar la realidad. Tenemos que recuperar dinero es difícil, no es tan fácil, no es tan sencillo. Evidentemente todo el patrimonio que esté dentro del país tendrá que ser incautado, pero generalmente este tipo de personas sacan los dineros fuera del país y dependemos de legislaciones de terceros. Entonces hay que ser absolutamente objetivos. Pero para esto, para evitar esto, los gobernantes deben entender que la técnica se puede contratar, la lealtad política y la lealtad con su pueblo no se contrata. Un gobierno que se diga revolucionario no puede gobernar sin revolucionarios. Un gobierno que dice tener ética no puede gobernar sin gente que tenga ética. Un gobierno que se diga revolucionario tiene que privilegiar a gente que defienda ese proceso de transformación, a gente que esté comprometida con su pueblo. Y creo que ese es el mayor error y la mayor responsabilidad política del gobierno. Me niego a creer que en la persona de Rafael Correa haya algún acto inmoral o de corrupción. Pero creo que las evidencias que muestran a altos funcionarios del gobierno son lo suficientemente contundentes como para tomar una reacción en consecuencia. Y el llamado nuestro como hermanos de proceso es un combate absolutamente frontal a la corrupción, sin importar nombres ni cargos. Si lo hacemos, creemos que este país podrá confiar en nosotros por algún tiempo más. Agradecemos por el tiempo prestado a José Ignacio Chauvin. Muchas gracias. Gracias.